El tema de hoy lleva por título pecados no confesados. Uno de los grandes problemas que tiene todo hombre y mujer en esta tierra es que no le cuesta nada señalar a otros, pero le cuesta mucho señalarse a sí mismo. ¿Escuchó eso? Uno de los grandes problemas que tiene todo hombre y mujer en esta tierra es que no nos cuesta nada, absolutamente nada, señalar los pecados, los errores de otro, pero nos cuesta mucho señalar los propios. Adora lo que Cristo está aquí. Y si hay algo que Dios está buscando en nuestras vidas, es que nosotros tengamos la capacidad de poder escudriñar nuestro corazón, de poder reconocer de que hay cosas en nuestra vida, no solamente en las del prójimo, hay cosas en nuestra vida que no están bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que nos hace falta es sinceridad. Muchas veces hay cristianos que pecan de hipócritas. Siempre están señalando a otros. Siempre están señalando a otros. Ese hermano pecó. Esa hermana está en pecado. Pero muchas veces nos hace falta señalarnos a nosotros mismos, poner atención en nuestros pecados, porque estoy seguro, adora lo que Cristo está aquí, estoy seguro que hay gente en este lugar que tiene algún pecadito oculto que está por ahí bien guardado, abrigado y protegido. Y en esta tarde nos viene a entregar la típica profecía que se ha entregado por años en las iglesias pentecostales, cuando se levanta alguien a profetizar y dice: en esta obra hay pecado oculto. Todos profetizan lo mismo. De hecho, la gente sueña lo mismo. La gente sueña y dicen: pastor, pastor, pastora, tuve un sueño. ¿Cuál fue el sueño, hermana? Cuénteme. Soñé que veía una alfombra en la iglesia y yo la levantaba y veía que debajo de la alfombra habían cosas abominables. Pastor, hay pecado en la iglesia. Y ese testimonio, ese sueño se ha repetido de generación en generación. La gente suele soñar que ve una alfombra, la levanta y hay pecado oculto, hay algo que está oculto. Y un pastor muy sabio, en una oportunidad para cortar con ese asunto, adora lo que Cristo está aquí, le dice a la hermana: hermana, pero ¿está seguro que la alfombra era de la iglesia o era de su casa? Porque hay gente que tiene la facilidad para poder señalar pecado en otros lugares, pero se le olvida que todos los que estamos aquí somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los que estamos aquí en algún momento hemos pecado. Todos los que estamos aquí no somos inmunes al pecado, porque hay una naturaleza pecaminosa. Nuestros miembros, adora lo que Cristo está aquí, hay una naturaleza pecaminosa que constantemente se revela ante la voluntad de Dios. Adora lo que Cristo está aquí. Si hay algo que tenemos que hacer es dejar de señalar a otro y de vez en cuando señalarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos es muy fácil ver pecados en otros, pero muchas veces nos cuesta reconocer que hay pecados guardados aquí adentro. Hay un hombre en la escritura que se llamó David, y este hombre reconoce en uno de sus salmos sobre lo perverso que puede llegar a ser el corazón del hombre, a tal punto que todo hombre y mujer en esta tierra tiene la capacidad, número uno, para confesar sus pecados, o número dos, para ocultar ese pecado y guardarlo. De hecho, la gente muchas veces piensa que es mejor ocultar ese pecado para que nadie se entere. Pero vine a decirle en esta noche que nosotros no podemos esconder nada, absolutamente nada, de la mirada de Dios. Que alguien diga amén a eso, por favor. Y en el Salmo 19, verso 12, el salmista David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hace una pregunta. Y David dice: líbrame de los que me son ocultos. Adora lo que Cristo está aquí. Este hombre llamado David, mire la interrogante que hace. Este hombre dice: ¿quién podrá entender sus propios errores?
Y añade la siguiente frase y dice: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Porque hay pecados que muchas veces los ocultamos. El mensaje de hoy se llama pecados no confesados. Y el texto base que hemos tomado es: todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Y cuando una persona no confiesa su pecado y no se aparta, no pienses que vas a prosperar en la vida. Adóralo, por favor, porque todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero todo aquel que guarde su pecado no prosperará. Vas a ver la ruina en tu casa, en tu familia. Adora lo que Cristo está aquí. Si hay algo que Dios está buscando, es que de una vez por todas confesemos todos nuestros pecados. Adórale que Cristo vive. Y el salmista David le dice al Señor: Señor, líbrame de aquellos pecados que son ocultos. De hecho, nuestro corazón está tan corrompido y el corazón del hombre es tan engañoso que muchas veces hay pecados incluso que están guardados ahí, que ni siquiera nosotros los vemos. Repito, muchas veces nosotros podemos ver pecados en otros, pero nos cuesta mucho ver nuestros propios pecados. El que toma cerveza está condenando al que fuma. Adora lo que Cristo vive. Sí, la gente suele ver los pecados del otro, pero no tiene la capacidad de ver sus propios pecados. Y aquí todos en alguna medida hemos pecado delante de Dios. Adora lo que Cristo está aquí, pero gloria a Dios por la gracia de Cristo que se ha derramado sobre toda esta tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adora lo que Cristo está aquí. Yo creo que este mensaje se va a volver en un mensaje, o se va a tornar un mensaje evangelístico. Adora lo que Cristo está aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Si hay algo que Dios está buscando, es que no guardemos los pecados, sino más bien que los confesemos. Hay que confesar los pecados. Hay gente que no puede crecer en su vida cristiana a causa de los pecados ocultos. Costumbres que están ahí ocultas. Adora lo que Cristo está aquí. Pecados que están ocultos en el corazón. Pero yo estoy seguro y sé que en esta noche el poder de la palabra, adora lo que Cristo está aquí. El poder de la palabra, su espíritu tiene el poder para redarguir el corazón, para que todo lo que está oculto en el corazón del hombre salga a la luz. Adora lo que Cristo está aquí, porque la Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo y Él alumbrará las tinieblas del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos sabemos que en un momento específico determinado, mientras todos iban a la guerra, o mientras todos fueron a la guerra, a David se le ocurrió no ir. Y cuando uno se enajena de las actividades donde debemos estar, nosotros corremos peligro. Por eso que hay una palabra que algunos la desobedecen. Esa palabra dice: no dejes de congregarte. Porque lo que se recibe en la iglesia no se recibe en ninguna otra parte. No se recibe en la casa. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: bueno, pastor, no voy a ir. Pero no hay problema, porque después escucho el mensaje por internet. Lo que se recibe aquí en la iglesia no se puede recibir en la casa, ni a través de las ondas radiales, ni a través de la televisión, ni a través del Facebook. Adora lo que Cristo vive. Y la Biblia dice: no se dejen de congregar, porque cuando nos congregamos estamos todos en la línea de batalla. Estamos siendo nutridos, alimentados a través de la palabra. Adora lo que Cristo está aquí. Si no, pregúntale a Tomás. La Biblia señala que Tomás faltó un día al culto. Mira lo importante que puede ser solamente una inasistencia. Y la Biblia señala que como este hombre, este personaje faltó, el Señor justo ese día se manifestó, se presentó.
vivo ante todos los discípulos. Nadie sabe dónde rayos andaba Tomás. El punto es que Tomás no estaba ahí. Y justo ese día, Jesucristo se apareció vivo frente a todos los discípulos. Y todos se gozaron. Y más tarde llegó Tomás. Nadie sabe dónde andaba ese tipo. Y cuando Tomás llegó a la casa, se dio cuenta que todos tenían gozo, alegría. Todos estaban glorificando a Dios porque habían visto al Mesías resucitado. Y los discípulos le dan testimonio y le dicen: Tomás, hemos visto al Mesías, Jesucristo ha resucitado. Él se presentó vivo delante de nosotros. Jesucristo no está muerto, Tomás. Jesucristo está más vivo que nunca. Lo vimos con nuestros propios ojos. Jesucristo cumplió su palabra. Él dijo que sería muerto, pero al tercer día resucitaría. Tomás, Jesucristo resucitó. Y Tomás dice: si yo no viere al Señor con estos ojos y metiere mi dedo en sus heridas y en su costado, entonces no creeré. Mire las bendiciones que un hombre o una mujer se puede perder. Y usted conoce la historia. Más adelante, mire, porque Dios se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. Si Dios respondiera a nosotros como nosotros respondemos a Él, la historia sería muy diferente. Pero damos gloria a Dios por esa promesa. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre fiel. Si Dios respondiera como nosotros le respondemos a Él. De hecho, muchos de nosotros somos demasiado exigentes con Dios para lo poco que estamos dispuestos a darle. Somos demasiado exigentes con Dios para lo poco que hemos dispuesto nuestra vida. Adora lo que Cristo está aquí. Y usted conoce la historia. Más adelante se presenta a Jesucristo y se dirige específicamente a este hombre llamado Tomás, catalogado como el discípulo o el apóstol incrédulo. Porque mientras todos le predicaron, le anunciaron que Cristo había resucitado, este hombre dice: yo no creeré hasta que lo vea con estos propios ojos, hasta que meta mi dedo en sus heridas, mi mano en su costado. Yo no creeré. Y Jesucristo se aparece frente a él porque Dios se deleita en misericordia. Dios nos tiene paciencia. Adora lo que Él vive. Dios tiene mucha compasión de nosotros. Adora lo que Cristo vive. Y se presenta vivo frente a Tomás y le dice: Tomás, acércate y mete tu dedo en mis heridas y tu mano en mi costado. Y cuando Tomás ve al Señor, cae postrado y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Cristo lo reprende, porque mira, Cristo puede mostrarte su gloria, pero no va a dejar de hablarte tus cuantas verdades. Es como cuando Pedro se hundió en el mar. La Biblia señala que Pedro caminó por encima de las aguas. Tremendo, extraordinario. La Biblia señala que Cristo se aparece caminando por encima de las aguas y los discípulos iban en la noche encima de la barca. Y cuando los discípulos lo ven, todos gritan y dicen: ¡es un fantasma! Excepto Pedro. Porque cuando Pedro lo ve, dice: no, se equivocan, no es un fantasma, es Jesucristo, es mi Señor. Escuchen, escuchen, escuchen. Señor, si realmente eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti por encima de las aguas. Y Cristo le dice: ven, Pedro, no hay problema. Y Pedro comienza a caminar por encima de las aguas. Y cuando Pedro caminaba, algo pasó en el caminar. Porque esto no se trata de cómo comenzaste. Adora lo que Cristo vive. Esto se trata de que te mantengas en el camino de la fe. Porque estamos llenos de cristianos que dicen: yo caminaba, yo oraba, yo ayunaba, yo ofrendaba
y yo diezmaba. Adora lo que Cristo vive. Me faltó uno y yo alababa. Pero esto no se trata de cómo comenzamos o de nuestro principio. Esto se trata que nuestro principio sea el mismo de ahora. Hay que seguir caminando, pase lo que pase, venga lo que venga. Alguien tiene que decir amén a eso. Y Pedro caminó por encima de las aguas, pero la Biblia señala que de repente Pedro puso su mirada en las olas del mar, en el viento. Y la Biblia dice que se hundió. Se hundió. Hay muchos cristianos que caminan bien o comienzan bien en su caminar, pero algo pasa en el camino y se hunden. Pero no te preocupes, que aquí está el Cristo que tiene el poder para levantarte, para sacarte de ese hoyo. Adóralo, que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que Pedro caminaba por encima de las aguas y a causa del viento, de las olas, del mar, sintió miedo y se desconectó de la fe. Apartó su mirada del Señor y Pedro se hundió. Y cuando él se estaba hundiendo, clamó y dijo: Señor, sálvame que perezco. Y al instante siente la mano del Señor que lo toma y lo levanta. Cualquier cristiano de este tiempo, de la generación de cristal, diría: yo pienso que el Señor sacó una toalla y lo secó y lo abrazó y lo puso en su regazo y le dijo: Pedrito, Pedrito, eres tan bonito. Oh, Pedrito mío. Pero cuando usted va a la Biblia se da cuenta que Cristo no le habló así. Cristo lo rescató, porque Cristo tiene el poder para rescatar a cualquiera. Adora lo que Cristo está aquí. Cristo lo rescató, lo levantó, y cuando lo levantó, lo reprendió y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Dios tiene el poder para levantar al hombre, pero también tiene el poder para decirle sus cuantas verdades. Hay gente que en esta noche tiene que ponerse a cuentas con Dios antes de que sea fatalmente tarde. Adora lo que Él vive, adora lo que Él vive, adora lo que Él vive, adora lo que Él vive. Con facilidad el hombre señala los pecados de otros, pero para nosotros, y me voy a incluir también, no nos es tan fácil señalar nuestros propios pecados. De hecho, todos los que estamos aquí somos excelentes consejeros. Le damos consejo a todos. Le decimos: lo que tú tienes que hacer es esto. Mira, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Y muchos de los que estamos aquí muchas veces nos parecemos al padre Gatica, que predica pero no practica. Y esto no solamente se trata de predicar, esto se trata de practicar lo que estamos predicando. ¿Cuántos Gatica dicen gloria a Dios en esta hora? Claro, esto no se trata solamente de predicar, hay que practicar lo que estamos predicando. ¿Cuántos dicen amén a eso? 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 Hay que predicar y practicar. Adora lo que Cristo está aquí. Adora lo que Cristo está aquí. Y la Biblia señala que David, en un momento determinado, no fue al lugar que tenía que ir. Se quedó en la casa, solo. De hecho, cuando el hombre o la mujer está solo o sola, la mente vuela. Se le ocurren muchas cosas. Adora lo que Cristo vive. Empieza a imaginar muchas cosas. Y David, como estaba solo,
salió a caminar por el terrado de la casa. Y mientras él caminaba, se dio cuenta, puso su mirada en la vecina. La vecina se llamaba Betsabé. Y la Biblia señala que David, cuando puso su mirada sobre ella, y qué curioso, me llama mucho la atención eso, porque Betsabé sabía que donde ella se duchaba desnuda había un punto ahí visual desde el terrado del tejado o de la casa del rey. Esta mujer se bañaba hasta que un día el rey la vio, porque hay mujeres que son así, les gusta mostrarse. Adora lo que Cristo vive. Hay mujeres que son así, les gusta mostrarse. Adora lo que Cristo vive. Y hombres también, les gusta mostrarse. Usted pensó que era para las mujeres. No, hay mujeres que les gusta mostrarse y hay hombres que les gusta mostrarse. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Hay pecado oculto en muchos corazones. Y nos gusta señalar a otros. Pero de vez en cuando y de cuando en vez hay que señalarnos a nosotros mismos. Cómprate un espejo grande de cuerpo completo y predícate a ti. Tiempo atrás predicamos un mensaje que llevaba por título: predicador, predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo, predicador, predícate a ti mismo de vez en cuando. Adora lo que Cristo está aquí. Los primeros palos, adóralo, son para ti, son para mí, son para los que predican la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y David caminaba por el terrado y de repente vio a Betsabé que se estaba bañando. Se estaba sacando una selfie. Yo nunca he entendido por qué hay hermanas evangélicas que se sacan selfie, así como mostrando el trasero, y dicen, y ponen un texto arriba que dice: Jehová es mi pastor. Yo no sé qué relación tiene mostrar el trasero con proclamar la palabra del Señor. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Betsabé se estaba sacando fotos así, desnuda, y decía: aleluya, Jehová es mi pastor, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Y de repente David la vio. Betsabé también vio a David. Y la Biblia señala que adulteraron. Y la Biblia señala que como cayeron en adulterio, David quiso esconder el pecado. Porque hay gente que en vez de confesar su pecado lo esconde, lo oculta. No te va a ir bien en la vida si ocultas el pecado. Hay que confesarlo. Para eso Cristo vino a esta tierra, a morir por todos los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para qué morir perdidos si hay un Cristo que vino a salvarnos? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para qué perdernos si hay un Cristo que vino a perdonarnos? Y la Biblia señala que adulteraron. Y David, su reacción fue ocultar el pecado, porque además Betsabé quedó embarazada. Tengo que esconder esto de alguna manera. Y la Biblia señala que la mujer Betsabé tenía un esposo que era un hombre fiel. Era un hombre leal. Porque cuando el ser humano peca, no mira a nadie. Era un hombre fiel, era un hombre leal. Leal a Dios primeramente y a su rey, que era David. Pero este hombre David, a causa del pecado, estaba tan cegado que este hombre no pensó absolutamente en nada. Ni siquiera pensó en Dios. Porque todo aquel que peca no piensa en Dios. ¿Sabes cuándo el hombre se acuerda de Dios? Cuando el hombre está sumido en la basura, en la escoria. Adora lo que Cristo vive. Y si hay algo que me impacta, es que Dios, a pesar de que el hombre pueda estar sumido en la basura, en la escoria, en el excremento mismo, Dios mete su mano santa y lo saca de ahí y lo levanta. La Biblia dice que Jehová levanta al menesteroso del muladar. El muladar era una habitación, un habitáculo donde se guardaba el excremento. Y la Biblia dice que Jehová levanta al menesteroso del muladar. Es decir, que donde nadie metería su mano, Dios mete su mano y levanta al que sea. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive.
Y la Biblia señala que David hizo lo que muchos de nosotros en algún momento hemos hecho. ¿Escuchó lo que dije? David hizo lo que muchos de nosotros en algún momento hemos hecho. Hemos ocultado nuestros pecados. Y David comenzó rápidamente a experimentar la ruina en su casa, en su vida. De hecho, hay dos cosas que señala David. En uno de sus salmos, David reconoce que el pecado le marcó el alma. Lo marcó para mal. Y número dos, David reconoce que a causa de su pecado, David perdió el gozo de la salvación. Por eso que hay gente que no se goza. Por eso que hay gente que no se goza. Y no es una indirecta para nadie. Algo acontece en el corazón del hombre. Hay una desconexión. Hay algo que te impide gozarte. Adora lo que Cristo está aquí. Hay algo que te impide deleitarte con Dios. Porque todo aquel que está en pecado no puede gozarse. Solamente te remites a ver cómo otros adoran, cómo otros lloran en la presencia de Dios, pero tú no puedes. ¿Por qué? Porque hay pecados no confesados. Pero en esta noche la gracia de Dios se ha derramado para todo aquel que oiga esta palabra. Dios está buscando que confesemos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que David rápidamente, mira, porque el diablo le da sagacidad a los hombres, rapidez. Yo he escuchado gente, por ejemplo, que es delincuente, que me han dicho: pastor, yo en mis años, cuando andaba robando, asaltando casas, robando bancos, lo que sea, yo sentía una vitalidad, una fortaleza tremenda. Saltaba muros de 2 metros. Manda un evangélico a hacer eso. Una sagacidad, una intrepidez. Claro, porque el pecado, como la Biblia señala que todo aquel que peca es hijo del diablo. ¿Escuchó lo que dije? Sentí un silencio pero profundo en esa parte. Adora lo que Cristo vive. Todo aquel que está en pecado tiene un dueño. Pero gloria a Dios por la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque en esta noche alguien va a cambiar de dueño. ¿Cuántos dicen amén a eso? En esta noche alguien va a cambiar de dueño. Adora lo que Cristo vive. Yo años atrás escuchaba una predicación del pastor Arnaldo Torres de New Jersey. Él decía que él, cuando se convirtió porque a él le impactó. Alguien le predicó y le dijo lo siguiente. Le dijo que era un hijo del diablo. Y él dijo: a mí nadie me había dicho eso. ¿No ve que hay algunos cristianos que dicen Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor? De hecho, hay una moda en algunas iglesias que hacen letreros ahora y dicen abrazos. Abrazos. Se imagina a mí disfrazándome no sé de qué cosa, de osito, y con un cartel en la calle diciendo: abrazos del Señor para ti. Ven, acércate. Te voy a abrazar para que sientas el abrazo del Señor. No, Cristo no vino a abrazar a la gente. Cristo vino a salvarla. Cristo vino a rescatar su alma del infierno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo vino a perdonar pecados. Cristo vino a restaurar vida. Y este predicador Arnaldo Torres dice: a mí me impactó porque me predicaron. Me habían predicado muchas veces, pero cuando el Señor me ministró el alma, fue cuando específicamente me dijeron que yo era un hijo del diablo, y que si yo moría en esa condición, mi alma iría a dar al infierno. Y esa palabra me estremeció. Caí postrado, invoqué el nombre del Señor y mi vida fue cambiada. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Lo mismo me pasó a mí.
Yo a los 18 años de edad conocí a Cristo. Cristo cambió mi vida. Era un lolo, 18 años de edad. Pelo negro, delgado. Pero era un hijo del diablo. Hasta que vino la palabra del Señor y me cambió, me transformó y mi vida fue cambiada. Adora lo que Cristo vive. 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 ¿Sabes cómo llegué a Cristo? Llegué leyendo el libro de Proverbios. Por eso que predico que la palabra de Dios tiene poder. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Leyendo el libro de Proverbios me di cuenta que era un mentiroso. Leyendo el libro de Proverbios me di cuenta que todo aquel que cerraba el ojo, guiñaba el ojo, era un pillo, un sinvergüenza. Adora lo que Cristo está aquí. Y yo cuando leía eso decía, Dios mío, yo hago todos los días, hago eso. Me di cuenta que aquel que mentía era un pecador. Y me di cuenta leyendo el libro de Proverbios que toda persona que moría sin Dios se iba al infierno. Pero aquellos que confesaban su pecado se iban al cielo. Y cuando yo leí eso me di cuenta que era un impío necesitado del cielo. Y caí postrado y le dije a Dios, Señor, perdóname. Solamente bastó esa palabra para que el Espíritu de Dios entrase en mi vida, en mi corazón. Y ahora doy testimonio de que Cristo salva, perdona, transforma. Adórale que Cristo vive. Y la Biblia señala que David en un momento no fue a la guerra, se quedó en la casa. En los tiempos de pandemia había un hashtag que decía quédate en casa. ¿Y qué hizo la gente? Se quedó en la casa. Eso provocó que muchos cristianos se murieran espiritualmente. Por eso que el hashtag en esta noche no es quédate en casa, es sale de la casa y vuelve a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre. Y la Biblia señala que David se quedó en la casa. Hashtag quédate en casa y se quedó en la casa. David se quedó en la casa y adulteró con Betsabé. Y ese pecado le salió muy caro. Porque todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Lo voy a volver a decir. Todo pecado tiene consecuencias. Y David reconoce en uno de sus salmos que su alma, su corazón quedó marcado a causa de este pecado. Y no solamente eso, este hombre que había experimentado la presencia de Dios en su vida, sintió que el gozo de la salvación se fue. Hay gente que finge en nuestras congregaciones que se están gozando, pero no se están gozando. Hace rato, hace meses, hace años. Pero si tú meditas por un momento, te vas a recordar de aquellos días en los cuales el gozo de la salvación estaba en tu vida intacto. Te gozabas en los cultos, en la palabra, tenías sueños, metas, proyectos. Pero a causa del pecado, tus sueños, metas y proyectos quedaron sepultados. Pero en esta noche Dios tiene el poder para levantarte. Di amén a eso. En esta noche Dios tiene el poder para levantarte. Di amén a eso. En esta noche Dios tiene el poder para darte vida y vida en abundancia. Resucita en esta noche. Resucita en esta noche. Resucita en esta noche. Tienes que confesar tu pecado. Adórale que Cristo vive. De hecho hay una palabra en el Salmo, en uno de los salmos, donde este hombre habla, David me refiero, en el Salmo 51 verso 12. Vemos a David confesando su pecado oculto. Y este hombre dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Si hay algo que Dios está buscando, es que reconozcamos nuestras rebeliones.
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Purifícame. Alguien tiene que decirle al Señor en esta noche: Señor, purifícame, 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 purifícame. Este hombre le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y si hay algo que tiene Dios, es misericordia. Porque todo aquel que confiesa su pecado delante de Dios recibirá la respuesta de lo alto. Adora lo que Cristo está aquí. Vamos, levanta tu manito y di amén, amén, amén. Yo necesito en esta noche, alguien tiene que decirle al Señor: yo necesito en esta noche que esta tu palabra pueda provocar un cambio en mi vida, en mi corazón. Yo quiero cambiar de vida. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Yo quiero volver a gozarme. Alguien tiene que decir eso en esta noche. Yo quiero volver a gozarme. Yo quiero volver a llenarme. Yo quiero volver a llorar en tu presencia. Esta es una noche de restauración. Di amén a eso. Esta es una noche de restauración. Retrocedo un momento y la Biblia señala que David pecó. Y este hombre ocultó su pecado. Y lo ocultó hasta que Dios lo tuvo que sacar a luz. Y Dios le envió un profeta. Ese profeta se llamó Natán. Y Natán se presenta frente a David, que era el rey David. Porque hay maneras y maneras de predicar. Adora lo que Cristo vive. De hecho, la Biblia señala que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Es decir, que el profeta tiene dominio. Adórale que Cristo vive. Ve que hay algunos profetas que dicen: no me pude contener, tuve que interrumpir el culto. No, te equivocas. Dios no tiene dos bocas. Dios tiene solamente una boca. Adora lo que Cristo vive. Porque hay iglesias en las cuales se levanta un profeta cada 10 segundos. El pastor está tratando de predicar, le dice a los profetas: por favor, profetas, déjenme predicar. Y se levanta una señora y dice: así dice el Espíritu Santo. Esa palabra no es de Dios. Y se levanta otra por allá: así dice el Espíritu Santo. Esa palabra sí es de Dios. Después se levanta otro por allá: así dice el Espíritu Santo. Hay que irse de la iglesia. Después se levanta otro por allá: así dice el Espíritu Santo. Hay que quedarse. No, esto no es juego. Adora lo que Cristo está aquí. Dios no tiene dos bocas. Dios tiene una. Y la palabra profética más segura es esta: la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios bendiga a los profetas. Porque hay maneras y maneras de predicar. Imagínate a Natán entrando donde el rey y diciendo: así dice Dios. No, Natán entró tranquilamente, lo saludó y le dice: Dios te bendiga, rey. Traigo un mensaje, quiero contarte una historia. Por supuesto. Mire la manera de llegar de un profeta. Y se sienta Natán con el rey David. Yo me imagino al rey David quizás comiendo palomitas de maíz, cabrita, diciendo: esta historia va a estar muy buena. Porque si Natán me quiere contar una historia, este hombre es de peso, este hombre es de porte. Así que vamos a escuchar la historia del profeta Natán. Y estaba contento. Hoy el rey David: wow, llegó Natán a contarme una historia. Vamos, Natán, cuéntame la historia. Y Natán le dice: había una vez dos hombres, uno que era rico y uno que era pobre. El hombre que era rico tenía muchas ovejas y el hombre que era pobre solamente tenía una. Me imagino a David asombrado, diciendo: wow, qué buena la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, Natán, cuéntame, Natán. Y dice la historia que de repente
apareció un caminante y fue a visitar al rey, al hombre rico. Y el rey o el hombre rico, para poder atender al visitante, dijo: voy a ofrecerle una oveja. Recuerda David que el hombre rico o el rey tenía muchas ovejas. Él podía tomar de las que tenía en su casa. Y recuerda también David que había un hombre pobre, vecino de él, que solamente tenía una oveja, una corderita, la cual él había cuidado con mucho amor. Pero ¿sabes qué pasó, David? De repente este hombre rico, cuando recibe al visitante, se da cuenta que el visitante tenía un hambre voraz. El visitante necesitaba ser alimentado. El visitante necesitaba ser saciado. El caminante necesitaba ser alimentado. Adora lo que Cristo vive. Natán así contaba la historia. Y Natán le dice a David, y de repente el hombre rico, en vez de tomar una de sus ovejas para alimentar al caminante, cruza a la casa del vecino y toma la única oveja que tenía el hombre pobre y se la da al caminante. Cuando el rey David escucha eso, el rey David dice: ese hombre que hizo eso es digno de muerte. A ese hombre hay que lapidarlo. Ese hombre es digno de muerte. Y en esa parte me parece ver a Natán señalando a David con su dedo profético y le dice: David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, porque tú mataste a Urías Eteo y tomaste a su mujer, a su única mujer. Y eso provocó que David reconociera su pecado. En esta noche alguien tiene que reconocer su pecado antes de que Dios lo saque a la luz. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Adórale. Porque la Biblia dice, la palabra que hemos leído en el día de hoy dice, que el que encubre sus pecados no prosperará. Hay gente que dice: ¿por qué no prospero en la vida? Sobre todo si eres cristiano. ¿Por qué no prospero en la vida? Porque todo mal, todo mal. Pareciera que nací para ser probado, siendo que todas las pruebas tienen fecha de expiración. El problema es que hay algunos cristianos cuyas pruebas no expiran nunca. Hay un problema ahí, y te lo dije cantado. Hay un problema ahí. Las pruebas no se acaban nunca, siendo que la Biblia dice que vamos de victoria en victoria, no de prueba en prueba. Adora lo que Cristo vive. Vamos de victoria en victoria. Y hay pruebas que, mira, naciste probado. Muchas veces es la consecuencia de nuestros pecados no confesados. Y la Biblia dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta. Esto no se trata de confesarlo. Miren, en la plaza de Puente Alto nosotros oramos por mucha gente, y la gente llora ahí, la gente se sacude. Y yo sé que eso es genuino, yo sé que Dios se mueve ahí. Pero muchas veces la gente que pasa ahí al frente solamente dicen cosas de la boca para afuera. Por eso que yo le dejo claro todo al principio. Le digo: mire, ustedes van a repetir conmigo esta oración, pero esto no se trata de una repetición. Esto se trata de que ustedes hablen con Dios. Porque la Biblia señala que todo aquel que se acercó con fe nunca fue decepcionado. Porque después la gente dice: no, yo ya confesé a Cristo, yo dije: Señor, te recibo. Esto no se trata solamente de una repetición. Esto se trata de realmente arrepentirse de corazón. Adora lo que Cristo vive. Porque todo aquel que confiesa su pecado, número uno, y se aparta, hay que apartarse del pecado. ¿De qué sirve llorar en el altar nuestros pecados si volvemos a la casa y los sacamos nuevamente y volvemos a caer en lo mismo? Otra vez, pastor, otra vez tropecé con la misma piedra. Tienes la casa llena de piedra, tanto tropiezo. Adora lo que Cristo vive. No, hay que confesar nuestros pecados y apartar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso?
Hay que confesar nuestros pecados y apartarse, porque la Biblia dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y el que encubre su pecado no prosperará. No esperes que te vaya bien en la vida si hay pecados guardados en tu corazón. Pero en esta noche Dios tiene el poder para obrar en tu vida y en la mía también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene el poder para obrar en nuestra vida en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene el poder para obrar en nuestra vida en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un personaje que es muy conocido, que se conoce como el centurión romano. Todos conocemos la historia de este personaje. Este hombre se acerca al Señor y le dice: Señor, mi siervo, mi criado está gravemente enfermo. Necesito que tú lo sanes. Y el Señor le dice: no hay problema, iré a tu casa y lo sanaré. Y este hombre le responde y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. En otras palabras, tengo algunas cositas guardadas ahí que no me gustaría que las vieras, porque lo contrario a dignidad es algo indigno. Tengo algunas cositas ahí que preferiría que no entre todavía. Estoy seguro que hay cristianos que tienen ese corazón. Tienes toda la fe en Dios. Sabes que Dios es real. Sabes que Dios sana. Sabes que Dios liberta. Sabes que Dios es grande en misericordia. Sabes que Dios puede hacer cosas tremendas, extraordinarias. Sabes, lo sabes. Pero hay algunas cositas que están guardadas, ocultas, en una cámara secreta, donde solamente lo sabes tú. Pero mire qué tremendo es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo convence de pecado al hombre. Eso significa que el Espíritu Santo comienza a escarbar en tu corazón y a sacar a luz cosas que ni siquiera tú y yo nos acordábamos que ahí estaban guardaditas. Y este hombre se acerca al Señor y le dice: Señor, yo necesito que tú obres en mi siervo. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Yo sé que tú puedes hacer una obra poderosa. Por favor, sánalo. No hay problema, iré a tu casa y lo sanaré. Señor, yo necesito que lo sanes, pero por ahora, por favor, no entres a mi casa, porque no soy digno de que entres a ella. Tengo unas cuantas cositas guardadas por ahí, pero yo sé que tú puedes obrar en mi vida. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Jesucristo considera las palabras de este hombre, porque el Señor no vino a buscar gente justa. El Señor vino a buscar pecadores. Y no importa el pecado que pueda tener un hombre, la luz de Dios tiene el poder para alumbrar todas sus tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La luz de Dios tiene el poder para alumbrar las tinieblas del hombre. Y este hombre, sencillamente con ese acto de haberse acercado al Señor, le dice: Señor, sana a mi siervo, iré a tu casa. No vayas a mi casa, no soy digno de que entres en ella, pero solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesucristo le dice: lo voy a sanar por el poder de mi palabra. Pero me parece ver a este hombre centurión que por causa de ese milagro, este hombre llegó a su casa, vio a su siervo sano y desde ese día limpió su casa también. Porque todo aquel que ha visto la gloria de Dios, por consecuencia, limpiará su casa. Dios trata con el ser humano, con el hombre. Dios lo llama. Dios lo llama. Dios quiere tratar con la vida del hombre, con la vida de la mujer. Dios quiere tratar con el ser humano. Dios busca la manera, el modo de poder llegar al corazón de un hombre, de una mujer, para que el hombre pueda ver su gloria. Y una vez que ese hombre vea la gloria de Dios en su vida cambiará para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su vida cambiará para siempre. Hay gente en esta noche que tiene el mismo corazón del centurión romano. Sabes que Dios puede hacer cosas grandes, sabes que Dios puede restaurar, pero hay algunas cositas que están guardadas todavía dentro de tu casa, de tu habitación. Pero en esta noche yo doy gloria a Dios, porque el Espíritu
Espíritu de Dios obrará en tu vida de una manera poderosa, a tal punto que vas a limpiar tu casa. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén a eso? Y la Biblia dice que todo aquel que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, este alcanzará misericordia. Con esto termino. Alguien dijo o definió la palabra misericordia de la siguiente manera. La palabra misericordia alguien la tradujo de la siguiente manera, por dos palabras latinas, miser y cordis. La palabra miser hace referencia a la miseria del hombre, y la palabra cordis hace referencia al corazón de Dios. Es decir, que cuando Dios tiene misericordia de un hombre, lo que Dios está haciendo es mirar la miseria del hombre, y al mirarla y ponerle atención, el corazón de Dios es conmovido. Y por eso que Dios hace milagros, maravillas, restaura, liberta, porque la misericordia de Dios se ha derramado sobre todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? La misericordia de Dios se ha derramado sobre toda esta humanidad. Corre a Cristo en esta noche. Tienes que ponerte a cuentas con Dios en esta noche. Hay que ponerse a cuentas con Dios en esta noche. No puedes seguir tu vida con pecados no confesados. Si hay algo que Dios está buscando en el día de hoy, es que confesemos todos nuestros pecados, y Dios obrará en nuestra vida de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor? Yo quiero orar en esta hora y quiero hacer un llamado al altar. Quiero hacer un llamado al altar. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar para que Dios pueda moverse en esta hora de una manera poderosa, y que su palabra pueda ser confirmada en más de una vida. Dios es poderoso para obrar. Dios es poderoso para tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Dios es poderoso para obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Hacemos un llamado al altar. Si alguien en esta hora quiere reconciliarse con Dios, si alguien en esta hora quiere recibir a Cristo, yo le invito a que pueda pasar aquí al frente. Nuestros hermanos también pueden ayudarnos en eso. Acérquese a algún hermano, alguna persona, usted, gloria al Señor. Acérquese a alguien y dígale: varón, le invito a que pase al frente para que oren por usted. Todo aquel que necesite en esta tarde, todo aquel que necesite reconciliarse con Dios, acérquese al Señor, acérquese al Señor. Hay cosas que van a cambiar en su vida solamente si confesamos nuestros pecados, solamente si confesamos nuestros pecados. Todo aquel que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará misericordia, alcanzará misericordia. Dios es poderoso para obrar, Dios es poderoso para cambiar. Dios es poderoso para obrar en las vidas, en los corazones. Dios es poderoso para obrar, Dios es poderoso para hacerlo. Corra a Jesús en esta noche. Corra a Jesús en esta noche. Corra, 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 corra. Dios es poderoso para obrar en las vidas, en los corazones. ¿Qué significa orar? Orar significa hablar con Dios. Hay gente que nunca en su vida ha hablado con Dios. Hay gente que nunca en su vida ha hablado con Dios. Pero Dios en esta noche está con su oído atento para nosotros, para poder obrar en nuestros corazones, en nuestra vida. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Gracias, Padre mío, por tu palabra que ha sido predicada. Yo quiero orar, Señor, en esta noche para que tú obres en cada vida, en cada corazón.